Estimado, continuamos. Lo que les voy a mostrar en el rato. Nos queda poco tiempo, o sea que voy a empezar una presentación que seguramente termine en la que viene. Compartir pantalla. Este, lo que yo les voy a... ¿Me escuchan por las dudas? Sí, Está, perfecto, gracias. Lo que les voy a empezar a hablar hoy, y seguramente terminemos la que viene, vendría a ser como un resumen de lo que es, lo que podría ser un primer curso de optimización, ¿sí? En bien poquitas palabras, y es para que tengan los conceptos básicos que están atrás de resolver el despacho óptimo, que no es otra cosa que resolver un problema de optimización, ¿tá? Entonces, el planteo del problema, y esto es notación pura, ¿tá? O sea, acuérdense que la matemática no es otra cosa que una notación que nos permite pensar, o sea, no inventa nada de por sí, sino que es una notación, un lenguaje que intenta dejar obvias las relaciones que se tienen que cumplir, este, simplemente axiomáticas o de deducciones, pero no se está creando una realidad. Entonces, las notaciones que no nos asusten, aquí lo único que está diciendo esto es, la notación de un problema de optimización es, tengo una función de costo, que es una función definida desde algún dominio o conjunto donde pueden variar mis variables, o sea, es esto, x perteneciente al dominio, y la función es de ese dominio en el campo de los números reales, ¿tá? Entonces, es buscar el problema de esta notación que está aquí, dice buscar el x perteneciente al conjunto D, que hace mínimo el valor de mi función objetivo o función de costo. Eso es en el lenguaje matemático como se le llama a lo que queremos minimizar. El tema de algoritmos de búsqueda, o sea, algoritmos de optimización. Lo que se llama búsqueda local, ¿tá? No es otra cosa que la función aquí de costos, imagínense un dominio en dos dimensiones, o sea, x1 y x2, y la función de costo en la dimensión 3 hacia arriba, parten de un punto, y la búsqueda local no es otra cosa que, imagínense ustedes parados en un campo o sea, con un bajo y están parados aquí, miran alrededor de ustedes y ven localmente hacia dónde desciende la superficie de la función de costo. O sea, los algoritmos de búsqueda local, lo único que quieren decir es estoy en un punto, miro a mi alrededor e intento ir hacia el mínimo, hacia abajo. O sea, esto, lo mismo dicho acá es, bueno, búsqueda local miro y bueno, tendré que ir bajando en la medida que búsqueda. Búsqueda local lineal. ¿Qué son los algoritmos de búsqueda local lineal? No es otra cosa que parto de un punto x0, miro el valor de la función de costo en ese punto, elijo una dirección en la que veo que hay descenso y me muevo en esa dirección mientras siga descendiendo, ¿tá? Si llega un momento donde empezaría a subir, paro ahí. Ahí cuando paro, busco otra dirección y vuelvo a repetir lo mismo, ¿tá? O sea, ese es un algoritmo de búsqueda local lineal. Si la dirección que elijo en cada momento es menos el gradiente de la función, o sea, el gradiente de la función me dice la dirección de mayor crecimiento de la función. La dirección, esta que está acá, o sea, si elijo el vector de movimiento como menos el gradiente dividido la norma del gradiente, o sea, lo pongo en por unidad, elijo la dirección, le puse un vector de norma 1, esa es la dirección de bajada de máximo descenso y el algoritmo ahí se llama búsqueda local lineal de máximo descenso. Entonces, si yo tengo un dominio D y aquí tengo dibujadas las curvas isonivel de mi función de costo, o sea, está dibujado, bueno, todo este contorno
este contorno tiene el mismo valor la función de costo. El mínimo está allá abajo, o sea, son curvas de corte de nivel, como esto que estamos dibujando, como esta figura, ¿está? Entonces, me quiero mover hacia allá abajo, ¿cómo lo hago? Entonces, el ejemplo el ejemplo 1, el mínimo, que es este puntito rojo, es interior al dominio. O sea, estamos con el ejemplo de un dominio en dos dimensiones, x1 y x2, y la tercera dimensión, en vez de estar viendo, lo que estamos viendo son las curvas isonivel. Entonces, el algoritmo lineal, lo que estoy parado en este punto, tomo el gradiente y la dirección de máximo descenso es la normal a la curva isonivel, me movería en este sentido, ¿ah? O sea, esa es la línea en que me voy a mover. Cuando quede tangente aquí a una curva isonivel, es que si sigo voy a empezar a aumentar en vez de seguir bajando, entonces ahí me voy a parar. Voy a tomar ahora el gradiente en este punto y me da esta dirección, me voy a mover y así voy a ir arrimándome al mínimo ese que está dentro del dominio. Ahora otro ejemplo, que es que el mínimo, o sea, la función de, el mismo ejemplo que tengo un dominio y las curvas isonivel, pero el mínimo de la función de costo es este punto que está fuera del dominio de mi problema, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la solución del mínimo de mi problema? Es el valor mínimo que logre encontrar dentro del dominio. O sea que ese punto no es la solución de mi problema, ese será el mínimo de la función de costo, pero no de mi problema. Entonces, en este caso, el algoritmo de búsqueda lineal va a actuar así como les estoy mostrando ahora, que es si salí de este punto, ve esta dirección, cuando llega a la frontera del dominio, ya no puede continuar buscando, ¿tá? Lo que va a pasar ahí es que va a descomponer la dirección del gradiente, quitándole la parte normal a la frontera y diciendo, me voy a deslizar paralelo, tangente a la frontera, ¿tá? Y ahí les pongo un detallecito, un zoom de eso, que pasa si el dominio tiene esta curvatura, ¿tá? Que cuando le quite y me quiera mover tangente, en realidad me voy a ir un poquito para afuera. Entonces el algoritmo, si quiere mantenerse dentro del dominio, va a tener que no solo quitarle la componente normal, sino que restarle un poquitito para quedarse, para que mantener el punto interior al dominio, ¿tá? Entonces, les estoy mostrando detalles de los algoritmos de optimización y los nombres más o menos que tienen. Esto, para cualquier solución de problemas de optimización, es lo que está dentro implementado en cualquiera de las herramientas. Bueno, y aquí iría, o sea, va a este punto, hace lo mismo y se termina arrastrando por la frontera hasta llegar a este punto, o sea, al mínimo del problema nuestro, que es el mínimo de la función dentro del dominio del problema. Entonces, eso es lo que está escrito aquí en nomenclatura, en letras, o sea, calcular la normal, restarle la normal a la superficie del dominio, o sea, el ND este es la normal a la superficie del dominio, y eso es lo que les mostré en el dibujo, aquí está escrito en letras cuál es el algoritmo. Bueno, todo algoritmo de búsqueda local, la solución que logramos obtener, llamémosle solución local. ¿Por qué? Porque yo no estoy seguro, o sea, me paré, busqué mirando a mi alrededor y me fui moviendo hacia un bajo. Pero yo no sé si del otro lado del cerro no hay otro bajo que es más bajo que el que yo encontré. Entonces, todo algoritmo de búsqueda local no necesariamente asegura haber encontrado el óptimo del problema, ¿tá? Puede ocurrir que el mínimo global no sea alcanzable desde el punto de partida con una búsqueda local, ¿tá? Ahora vamos a ver una condición que es, digamos, como el primer principio de optimización que hay que tener claro y saber, que es si el problema cumple con ser convexo, ¿tá? Y vamos a ver qué significa, entonces la búsqueda local asegura encontrar el óptimo global, ¿tá? Entonces, primero que nada, vamos a ver ejemplitos en que desde un punto de partida con la búsqueda local no voy a llegar al global. Acá, en este ejemplo, el dominio es esto, es una dimensión sola. La función de costo es eso que tengo ahí arriba. Si salgo de este punto,
y voy por búsqueda local, voy a encontrar este mínimo local. Y me voy a haber perdido, porque como ahí sube de vuelta y después baja, me voy a haber perdido que el mínimo de mi problema era este. ¿Tá? Si hubiera salido de un punto por acá, seguramente encontraba con la búsqueda local el mínimo del problema. Pero ahí ya tienen un ejemplo muy sencillito donde la búsqueda local no aseguraba encontrar el mínimo global. Otro ejemplo. O sea, este ejemplo era la f tiene una lombada, digamos. Este otro ejemplo es el dominio está partido. La f no tiene ninguna lombada, pero el dominio es la variable x, puede estar en este rango o en este rango. Si parto de por acá, lo que me va a pasar es que me voy a ir moviendo. Cuando llegue a la frontera, ya no me va a dejar seguir moviendo y va a quedar el óptimo de mi algoritmo de búsqueda local, va a quedar pegado en este puntito. Si saliera de este lado de vuelta, bueno, encontraría el óptimo global. Estos dos ejemplos lo que cumplen es que el problema no es convexo. ¿Tá? Entonces, si el problema no es convexo, puedo tener estos problemas. Vamos a definir bien claro lo que quiere decir convexo. Si ustedes agarran un libro de matemática, un curso de optimización, van a ver que la definición de convexo parece mucho más complejo que lo que les voy a decir ahora, que es el concepto geométrico o sea, es la definición por el concepto geométrico, que para mí es mucho más clara y mucho más fácil de explicar y permite además después explicar otra cosa sobre los problemas de optimización. Para eso, definamos supremo del problema al conjunto de puntos que queda sobre la función de costo, acá es esta, proyectando el dominio para arriba. O sea, tengo el dominio y la función de costo, todo lo que queda de ahí para arriba, a eso le llamo supremo. O sea, es como un boñato, una batata arriba del problema. Y la primera cosa que quiero que observen, que eso es un sólido, un cuerpo, ¿tá? Que en realidad si ustedes me dan ese sólido, tengo toda la definición del problema, no preciso más nada. O sea, tengo el dominio, porque es la base, la parte de abajo, es donde se pueden mover las variables, y tengo la función de costo, y resolver el problema al final del día es buscar al sólido ese, le pego un planito de por abajo. O sea, aquí está en 2D, en una dirección del dominio y una dirección de la función de costo. Imaginen eso en R a la n, no importa en qué dimensión. Tengo el sólido ese y le pego desde el lado en que estoy proyectando la función de costo. O sea, hay una dimensión que es la función de costo. Vengo con un hiperplano, se lo pego y ese punto es el óptimo que estoy buscando. Digo que el problema es convexo, esta es la definición, ¿tá? Si el supremo, o sea, si ese conjunto, ese sólido, es convexo con la definición de conjuntos convexos, que no es otra cosa que decir que si yo tomo dos puntos cualesquiera del conjunto, el segmento que los une pertenece al conjunto. Entonces tengo el supremo, que será un sólido en un espacio de n dimensiones, si se cumple que cualquier segmento, cualquiera dos puntos de ese conjunto, el segmento que los une está en el conjunto, entonces digo que el problema de optimización es convexo. ¿Tá? En los libros ustedes van a encontrar una definición más complicada, que es que el dominio sea convexo y que la función de costo sea convexa, ¿tá? Que esas dos cosas entreveradas terminan siendo que el supremo sea convexo, o sea, que la definición de este conjunto sea convexo. El supremo, la definición con notación, es eso que está ahí abajo, ¿tá? Es el conjunto de los puntos ZX, ¿tá? Donde X pertenece a un espacio al espacio del dominio y el Z de los reales, tal que Z pertenece a los reales, X pertenece al dominio D, y Z mayor o igual que f de X. ¿Tá? Esa es la definición del supremo. Bueno, convexo en definitiva es esto. Si el supremo, cualquiera de dos puntos, el segmento los une, entonces es convexo. Si es convexo, implica que el óptimo local es global. Y eso, con la definición que les acabo de dar, de que el conjunto, cualquiera dos puntos, el segmento
está dentro del conjunto. Imagínenselo ustedes en la fotito esa de una persona en esta foto, que es el supremo es todo lo que está para arriba de la Tierra, ¿no? O sea, en la parte que puede caminar. Entonces, desde cualquier punto, el rayo que une un punto de la superficie con otro, con el punto en que están parados, está dentro del conjunto, está dentro de lo visible, con lo cual ustedes caminando dicen, ah, baja hacia allá. O sea, la convexidad les está asegurando que desde cualquier punto ven cualquier otro punto, ¿tá? En particular ven cualquier otro punto de la superficie. O sea, no solo del conjunto, sino de la superficie. Y todos los puntos intermedios son visibles por ustedes. Con lo cual, la búsqueda local termina encontrando el óptimo global. Bueno, en definitiva la primera cosa importantísima es la convexidad, con la definición que les acabo de dar, implica local, óptimo local, que los algoritmos de búsqueda local sirven para encontrar el óptimo global. Eso, lo que ustedes van a ver que en todas las herramientas de resolución de problemas de optimización, en particular de despacho energético, siempre hay una preocupación de si el problema es o no es convexo, y la razón de esa preocupación es esta, es si es convexo, sé que cuando solucioné con un algoritmo de búsqueda local el despacho que encontré es el óptimo. Si no es convexo, no tengo la garantía. ¿Tá? Algunas pequeñas cosas sobre conjuntos convexos. O sea, ahora que les di la definición de problema convexo como que la del el supremo, el conjunto, el sólido ese sea convexo, podemos aplicar las propiedades de los conjuntos convexos de geometría, y es, si tengo, o sea, tengo por ejemplo, el tema, tengo una superficie que es convexa en 2D en el caso del círculo este. Si la proyecto en una dirección, la proyección de un convexo me da un sólido en una dimensión más, en este caso de R2 a R3, y esa proyección es convexa. ¿Tá? De ahí lo que viene es que si el dominio es convexo, o sea, si el dominio es convexo, el cilindro que está para arriba, si yo proyecto, todo el cilindro, o sea, incluyendo esta parte de acá, no solo el supremo, si el dominio es convexo, el cilindro ese es convexo. ¿Tá? Esa es una característica. Otra característica es si en vez de proyectar a infinito, o sea, y haga un cilindro, proyecta un cono, también se me cumple que el cuerpo que genero es un convexo. Y aquí esta otra que está dibujada aquí, mírenla de esta manera, que en realidad es, yo tengo un espacio y tengo, en el caso de un plano, tengo una recta, la mitad del plano es un convexo, cualquiera de dos puntos de este lado están del mismo lado de la recta, y eso en general, si ustedes tienen un espacio de R a la n, tienen un hiperplano ahí adentro, lo divide al espacio en dos convexos, dos semiespacios, que son todos los puntos de un lado están de un lado y todos los puntos del otro lado, los segmentos están del otro lado. Otra característica que puede resultar útil en algún momento es que si yo intersecto dos convexos, todos los puntos que están en la intersección, los segmentos que los unen están en la intersección. Eso en particular es lo que termina uniendo aquí, que si el dominio es convexo, entonces sé que la proyección hacia arriba del dominio es un cilindro convexo. La función de costo, con la definición de convexidad de funciones, que es, y en definitiva, cualquiera dos puntos, si yo uno dos puntos cualesquiera de la función, el segmento que une está por arriba de la función en el tramo S, me termina asegurando que la intersección del cilindro que proyecta el dominio con la parte de arriba de la función me termina dando el supremo, y que la intersección de esos dos conjuntos, que es convexa,
es convexa. O sea, ese es lo que le decía, que si yo puedo ir definiendo qué es una función convexa, qué es un dominio convexo, y terminar diciendo, bueno, entonces el supremo es convexo. Para la definición de convexidad de los problemas de optimización, a mí me resulta muchísimo más cómodo directamente decir un problema es convexo si su supremo es convexo. Bueno, ¿qué es una función lineal? Resumo lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora vimos cosas muy básicas, que es qué es un problema de optimización, buscar un mínimo con un X variando en un dominio. Lo segundo que vimos es, bueno, un algoritmo de búsqueda local, me paro, veo hacia los costados. Ahora lo que vamos a mirar es a qué le llamamos problema lineal y los algoritmos de resolución de problemas de minimización lineal. ¿Está? O sea, nos vamos acercando a qué es lo que está implementado generalmente en casi todas las herramientas de optimización del despacho energético. Entonces, ¿qué es un problema? ¿Qué es una función de costo lineal? O sea, la función de costo. F de, en vez de poner el X solo, puse X1, X2 hasta Xn. Digo que es lineal si la puedo expresar como una constante más una sumatoria de constante por los valores de las X. ¿Está? En el caso de del costo de generación, y bueno, es la potencia del generador 1 por el costo variable del generador 1 más la potencia del generador 2 por el costo variable del generador 2. O sea, si es todo, son todos costos que son directamente variables y que los puedo calcular como la potencia por tal cosa, mi función de costo es lineal. ¿Qué implica que una función de costo sea lineal? Que cuando hago el gradiente, ¿ah? O sea, la derivada parcial de f respecto a cada una de las posibles movimientos que hago, me va a dar, con respecto a cada x sub i, me va a dar la constante a sub i. ¿Eso qué quiere decir? Que como función de costo, si yo me paro en ese campo mirando hacia abajo, que en realidad es la pendiente fija en todas en cada dirección, hay una pendiente a sub i fija, y que por más que camine en esa dirección, nunca voy a encontrar un valle, o sea, es bajo, bajo, bajo siempre. ¿Está? Esto ya les dice algo, que es las funciones de costo, me va a parar la frontera del dominio, porque al ser constante, que siempre bajo con valores fijos en cada dirección, voy a caminar en la dirección de máximo descenso y me voy a chocar contra la frontera del dominio. O sea, esto no quiere decir otra cosa que lo que aquí está escrito, que es la derivada parcial de la f con respecto a cada una de las posibles direcciones de movimiento, me da la constante de la función de costo en esa dirección de movimiento, que va a ser diferente de cero si era que estaba considerada en la función de costo. O sea, y entonces no se anula. ¿Está? Acá, puesto en notación ya de vectores en vez de cada componente de x, la función de costo lineal es un vector de coeficientes a su 1 hasta a su n traspuesto, producto escalar con el vector de posición o el vector sí, de posición x, ¿tá? Más una constante. El gradiente de f es el vector a y eso no se anula, entonces voy a seguir caminando. Esto es solo notación de lo mismo que hablé antes. Para que reafirmarle más, si el x fuera x1 y x2, x1 y x2, o sea, en dos dimensiones, la función de costo, esa lineal, se vería como esto, un hiperplano puesto ahí, con determinadas pendientes según me mueva en x1 o x2, las curvas isonivel son rectas, o sea, por ejemplo, acá dibujaría una recta así, acá hay otra recta y otra recta, y cuando me paro en un punto y miro para bajar, me va a decir, bueno, baja perpendicular a las curvas isonivel. Si el punto era movete perpendicular, perdón, movete perpendicular a las curvas isonivel, pero lo que va a pasar es que sigo bajando y bajando y no encuentro un lugar donde haya un valle. Acá tienen el mismo ejemplo, pero ya con un dominio dibujado, y lo que va a terminar dando es que salga de donde salga. Por ejemplo, si salgo de acá, me voy a mover hasta la frontera y después me voy a ir arrastrando
hasta que logre que el gradiente quede normal a la frontera. Ahí ya no puedo bajar más. ¿Tá? Entonces, aquí ya tienen un primer resultado que es, si el problema de optimización es tal que la función de costo es lineal, entonces la solución del problema está en la frontera del dominio, nunca dentro del dominio. Nunca es interior completamente al dominio, sino que está en la frontera del dominio. Ahora eso era la función de costo lineal. Ahora supongamos que además el conjunto de restricciones que definen el dominio, o sea que el dominio se puede describir como la intersección de un conjunto de funciones de restricción, como esta que está acá, que sean lineales. Puesto en el dibujo x1 en este sentido, x2 en este sentido, una restricción lineal no es otra cosa que, por ejemplo, a su 1 traspuesto por x más g su 1, 0, menor o igual que 0, sería, si este es el g sub 1 de esta recta, está de la recta para este lado. O sea, es un hiperplano y pedirle que el hiperplano sea menor o igual, o sea, pedirle que a una función lineal que sea menor o igual que 0 significa que el valor igual a 0 define un hiperplano en el dominio de la x. ¿Tá? Y pedirle mayor o igual que 0 es que el punto esté de un lado del hiperplano, o o menor o igual que 0, menor que 0 es sobre el hiperplano, menor que 0 para un lado, mayor que 0 para el otro lado. Hace un rato les dije, yo tengo todo el espacio de R, supongamos aquí de R a la 2, sería el espacio completo del valor del vector X, y cuando digo que tiene que estar de una recta, y un hiperplano en R a la 2 es una recta, o sea, G1, por ejemplo, es una recta. Le digo, tenés que estar hacia este lado de la recta, entonces estoy diciendo que considero infactible, o sea, fuera del dominio, por ejemplo, esta mitad. Observen que como medio semiespacio es un convexo, ¿tá? Cada una de estas restricciones que estoy poniendo, cada vez que digo que esté de la mitad para acá, de la mitad para allá, cada una de ellas es que esté en un convexo, que es la mitad, que es el medio espacio que define la restricción lineal. Como el dominio que estoy definiendo es la intersección de todos esos medios espacios, o sea, de todos esos convexos, tengo garantizado que el dominio es convexo. ¿Tá? Entonces, todo problema cuyas restricciones, cuyo dominio se describe como la intersección de funciones lineales menores o iguales que 0 o mayores que 0, no importa, o sea, es que se define como restricciones lineales, como es la intersección de conjuntos convexos, ese dominio es convexo. ¿Tá? Entonces, fíjense que un problema lineal es la función de costo lineal y un dominio que es convexo. ¿Tá? En definitiva, esto me termina garantizando que la búsqueda local, perdón, el dominio es convexo, lo proyecto hacia arriba, o sea, tengo el dominio, lo proyecto, el cilindro es convexo, ¿tá? Y al cortarlo con un hiperplano y decir, el hiperplano la función de costo, al ser lineal me define lo que está por arriba como un convexo y lo que está por abajo como un convexo. La intersección de lo que está por arriba con el cilindro me da el supremo, entonces ya sé que todo problema lineal, con todo problema cuya función de costo es lineal y el dominio es convexo, su supremo es convexo, por lo tanto el problema en sí es convexo. Por lo tanto, toda búsqueda local me asegura el óptimo global. ¿Tá? Después les dije, si el problema, las restricciones además son lineales, entonces tengo garantizado que el dominio es convexo, entonces estoy en la condición anterior. O sea, un problema lineal es convexo y como no se anula el gradiente de la función de costo, sabemos que la solución está en la frontera. Eso es lo que inspira, digamos, lo que se conoce como el método simplex, que muchos de ustedes lo habrán visto en investigación operativa o en algún curso de matemática del ciclo básico de facultad.
que habilita a que uno busque solo en los vértices del dominio la solución, ¿tá? O sea, es búsqueda local y parto de un vértice, en este caso a partir del vértice 1, y simplemente en vez de buscar y ir por el mínimo por el gradiente y entrar hacia adentro, como ya sabe que la solución está en la frontera, lo que hace el simplex, el método simplex, es simplemente mirar desde este punto, observar qué pasa si se mueve a los adyacentes, ¿tá? Y lo que hace es moverse al adyacente menor, al que baje más la función de costo. En este punto, mira de vuelta y sabe que tiene que terminar en un punto de la frontera. Aquí tenemos el gradiente. Si el gradiente es así como está aquí, la solución es el 4, o sea, me voy a mover hasta el 4, y lo que va a pasar acá es que pic, pic, y va a terminar en el 4. Entonces, en un número finito de pasos, mirando, o sea, partiendo de un vértice y mirando los vértices adyacentes y moviéndonos hacia al de menor función de costo, seguro que llegamos al óptimo. Cuando mucho lo que podría llegar a pasar es que el gradiente fuera perpendicular a uno de los lados, ¿tá? Con lo cual la función de costo, ¿qué quiere decir eso? Que la función de costo vale lo mismo en este punto que en este punto, y entonces cualquiera de los dos se soluciona y nos daba lo mismo, porque nosotros estamos minimizando el costo. Entonces siempre la solución es uno de los vértices. Podrán ser todos los vértices de una cara si justo el gradiente quedó perpendicular a esa cara, ¿tá? O sea, en este ejemplo que estamos viendo dos dimensiones, la cara es un segmento. En los ejemplos de R a la n, la cara es una superficie de n real a n-1. Bueno, ahora eso es o sea, el tema de la convexidad, que local igual global, ¿tá? Y el tema de que un problema lineal siempre, o sea, un problema lineal es convexo y que la solución está en la frontera y entonces se puede resolver por el método simplex. Eso es, digamos, los resultados principales de un curso de optimización 1, ¿tá? Ahora lo que vamos a empezar a ver es algo un poco más, lo que sería un curso de optimización 2, ¿tá? Que es el concepto de una relajación. ¿Qué significa relajar un problema de optimización? Tengo un problema de optimización y por alguna razón es difícil de resolver, ¿tá? Entonces, lo que hago es tratar de buscar relajaciones del problema. Una relajación de un problema no es otra cosa que ablandar el problema para hacerlo más fácil de resolver, ¿tá? Y hablamos del problema original, o sea, tengo el problema original, ¿tá? Y de alguna manera, con algún parámetro lambda, o sea, algún juego de parámetros lambda, un vector, o no sé, imagínense cualquier cosa, no importa, logro un problema alternativo, ¿tá? Con el lambda imagínenlo como una palanca que ustedes dicen, bueno, hablando el problema mucho o lo aprieto contra el original, porque el concepto van a ver ahora, se lo voy a explicar con el supremo, que no es otra cosa que el problema relajado es como más flojo el supremo que el original y contiene el original. O sea, el sólido ese me genero un problema que incluye adentro del supremo del problema relajado el problema original. Y por alguna forma de parametrización de ese problema relajado con esos parámetros lambda, lo que hago es ir apretando el supremo del relajado a que se acerque al original o lo ablando o lo hago rígido contra el original. O sea, la idea al final es, si yo voy a aflojar, aflojo mucho, me resulta fácil de resolver, pero lo que estoy obteniendo como solución no es la solución del original, y si lo aprieto mucho, tengo el mismo problema que no podía resolver, que era el original, ¿tá? Entonces, la idea de una relajación, digo que P de lambda es una relajación del problema original, si se cumple esto que está acá, que esto que está acá no es otra cosa que decir que el supremo de P lambda incluye al supremo del P original, ¿tá? O sea, no es otra cosa que esto que te he dicho acá, que es el supremo. Acuérdense, el supremo era la proyección del dominio por encima de la función de costo, ¿no? O sea, el sólido ese del relajado incluye al sólido el supremo del original.
Entonces, esta es la definición geométrica de relajación de un problema. Vamos ahora a mirarlo en un espacio así, donde tengo el X es solo una dimensión para que sea fácil de observar lo que estoy diciendo. El original es el verde, el dominio original es el verde, el supremo del original es el verde que está ahí. Y el salmón es una relajación del original, ¿no? O sea, incluye al original. Y aquí les voy a estar mostrando lo que es, como así, lo básico de las relajaciones, que es, si yo obtengo el mínimo del problema relajado, como el conjunto este incluye al otro, tengo asegurado que este valor del mínimo es menor o igual que cualquier punto del verde, y en particular es menor o igual que el mínimo que estoy buscando y que no pude encontrar directamente, y por eso recurrí a la relajación. Entonces, en mi proceso de obtener relajaciones de un problema para poder resolver, cada solución que encuentro de mis problemas relajados, sé que es una cota inferior del problema original. Si además tengo la suerte que el X este que encontré en el problema relajado, que me da el puntito celeste del problema relajado, está dentro del dominio factible del problema original, o sea, está dentro de la parte que puedo calcular la función de costo del problema original, con ese X calculo y seguro que el punto ese amarillo es mayor o igual que el mínimo que estoy buscando, o sea, porque es un punto cualquiera del original. Entonces, lo que me permite la relajación es resolver y seguro obtener el mínimo de mi relajado como cota inferior del costo del problema original. Y si tengo la suerte que en la solución que encontré el X es tal que puedo calcular el costo en la función de costo original, entonces tengo a su vez una cota superior. Y de esta manera es que funcionan los algoritmos que resuelven por relajaciones sucesivas, moviendo esa parametría lambda que les dije que les permite, imagínenselo como les dije, como una perilla que ustedes la mueven y el salmón lo hacen cada vez más flojito, más amplio, más fácil de resolver, o lo van apretando hacia el verde, que sería ajustar la relajación o desrelajar el problema. Lo que terminan teniendo es una sucesión de cotas siempre inferiores para toda solución, y de vez en cuando logran tener la cota superior cuando logran que la solución del relajado caiga dentro del dominio factible del original. Entonces, en esa sucesión de relajaciones van obteniendo una cota superior e inferior del costo en el problema original, con lo cual, si las dos valores, la cota superior e inferior, se pegan en algún momento, encontraron la solución del original, porque ya está, no, digo, está acotado por arriba y por abajo. Y si no se pegara y se reduce y tiende a algo, bueno, llegan a algo que dicen, yo sé que la solución del original está entre estos dos valores. Si la diferencia es poca para lo que, supónganse, estamos hablando de la optimización del sistema y son 101 millones de dólares o 102 millones de dólares. Y bueno, puedo decir que el despacho es ese y que es más o menos 1% y no sigo. O sea, el tema de parar o no la optimización, puedo estar seguro que llegué o puedo tenerlo un salto y acotarlo en una banda y no llegar. En el caso en que el problema original no fuera convexo, ¿tá? Y los problemas relajados sí son convexos, o sea que yo haya relajado para tener problemas convexos, no tengo garantía de que ajustando el problema convexo logre llegar a tener bien acotado el problema original, ¿tá? O sea, les voy acá en este mismo dibujito. Supónganse que el verde, en vez de ser así, acá tuviese que le falta un pedazo, ¿no? O sea, que acá esto no fuera verde. Y que mi problema salmón, el relajado, sí fuera convexo. Y bueno, cuando vaya apretando, 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 el celeste de nuestro relajado va a tender a este punto, pero el problema original, cuando mucho,
puede ser este vértice o este, o sea, le saqué un pedazo. Entonces, por más que apriete mi problema relajado convexo, que lo resuelvo con los algoritmos de búsqueda local, me va a quedar una diferencia en las relajaciones esas sucesivas, y eso es lo que a veces van a escuchar ustedes como el gap de dualidad en algunos problemas donde la relajación se hace a través de lo que se llama dualidad, o sea, que capaz que vemos algo, en esos problemas, cuando no, por más que apriete, llego a algo que no logro acotar más, significa que el problema original tenía, o sea, no era convexo y que me queda lo que se llama el gap de dualidad. Eso es, al aplicar la dualidad lo llevo a un problema convexo y resulta que después no logro acotar lo suficiente. Bueno, ahora la mayor aplicación de este tema en el CIMSE es el tema de la programación entera mixta, ¿tá? Cuando ustedes tienen, y vamos a hablar por qué es necesario esto. Cuando ustedes tienen máquinas térmicas con mínimos técnicos, ¿tá? Fíjense que ya tienen partido el dominio, ya parten de algo que no es convexo, porque una de las variables de optimización en el despacho es cuánto despacha en la máquina. Pero primero tienen que saber si está acoplada o no. O sea, hay una variable entera que está acoplada o no, y si está acoplada, la variable potencia puede variar entre un mínimo y un máximo. No puede ir de 0 al máximo, sino que está acotada a un tramito. Y si no está acoplada, la variable potencia tiene que estar en 0, con lo cual el dominio de la variable de optimización potencia de mi máquina térmica, imagínense un sistema que tiene solo esa máquina y la falla, una de las variables es cuánto despacho la máquina, y es o 0 o entre Pmin y Pmax, y no pueden despacharla en el medio. Entonces, ya tienen el dominio partido, ¿no? Y por más que pongan una función de costo que sea lineal, igual al costo variable incremental por la potencia, ya el dominio les quedó partido. Entonces, ya un algoritmo de búsqueda local común, un simplex aplicado al despacho, no sería posible. No. Ahí tienen lo que les dije recién, o sea, cuál es el modelo de una térmica con mínimo técnico, es una cosa así, y el dominio de la variable de despacho, esta será una X en todo el conjunto de problemas del despacho, esa X o está en este tramito o está en este tramito, o en este punto, ¿tá? Entonces, si me considero en esta, miro solo en esta dimensión, esta es la X, no sé, 28 del problema, y miro en esta dimensión sobre este plano el corte del supremo del problema, lo que voy a ver es que el supremo de este problema tiene para arriba la proyección de ese punto, y para arriba toda el área esta, ¿tá? O sea, si fuera solo esta máquina, solo este problema, vería eso, y en realidad no, esto está en R a la N, el corte del supremo con el plano que define la función de costo y la dimensión esta X, no sé, un número, alguna X, vería una cosa así: el supremo está partido en dos pedazos. Obviamente no es convexo, un punto de este lado no, y un punto de este lado, el segmento que los une no está dentro del supremo, ¿tá? Entonces, las máquinas con mínimos técnicos introducen no convexidades en el problema de despacho. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se soluciona eso dentro de lo que está implementado en el CIMSE? Pero es lo clásico, ¿no? O sea, no estamos hablando de ningún invento raro. ¿Qué es lo clásico de resolución de problemas de optimización de programación entera mixta? O sea, se llaman así, que es Mixed Integer Programming, que tiene variables reales y variables enteras, ¿tá? Lo que, lo que básicamente la cuestión es así. Si ustedes tienen un problema donde se podía plantear el problema, o sea, lo podían plantear el problema como si fuera un simplex, ¿tá? Pero alguna de las variables, o sea, imagínense que ustedes pusieron todas las ecuaciones y algunas variables son enteras y otras variables son reales.
Pero ustedes miran las ecuaciones y es un problema lineal sin problemas si todas las variables fueran continuas, ¿tá? O sea, si en vez de ser unas que valen o 0 o 1, podían variar en el rango 0 a 1, las ecuaciones que ustedes ven y dicen, ah, este es un problema lineal. Imaginen, ese es el caso de este de acá, de los mínimos técnicos, que es, yo puedo plantear las ecuaciones y las miro y tengo un problema lineal, pero el tema es que alguna de las variables tiene que valer o 0 o 1, no puede valer cualquier número entre 0 y 1. Pero entonces quiero que vean lo siguiente, que es, ah, bueno, pero si yo dejo libre la variable, en realidad lo que hice fue tener otro problema que tiene un dominio más amplio que el anterior, ¿tá? Y que cuando la variable vale un 0, incluye una parte del supremo del anterior, cuando vale un 1 incluye la otra parte. Con lo cual, lo que hice fue tener un problema que tiene un dominio más amplio, un supremo más amplio, y que cuando las variables toman específicamente los valores enteros, ahí mi supremo coincide con el supremo del problema original, ¿tá? Entonces, lo que hace la programación enteramista no es otra cosa que eso, que decir, bueno, yo podría, ¿cómo podría resolver el problema sin entrar a hablar de lo que voy a hablar de las relajaciones? Y decir, fijo todas las variables enteras en un valor, resuelvo el problema, la fijo en otro valor, resuelvo un problema. Entonces, imagínense que fueran todas variables booleanas, que es acoplo o no acoplo tal máquina térmica, en el caso de los mínimos técnicos. Por cada máquina térmica con un mínimo técnico, ustedes tendrían una booleana que es acoplo o no acoplo. Y lo que tendrían, si tienen 10 máquinas térmicas, tendrían que probar 2 a la 10 combinaciones de acoples y desacoples, resolver 2 a la 10 problemas de simples comunes, que es haber decidido un valor y haber impuesto el resto sin resolverlo con un simple común, y tendrían que resolver 2 a la 10 problemas. Entonces, lo que hace el mecanismo de relajaciones sucesivas que les voy a mostrar ahora, es decir, no resuelvo 2 a la 10, empecemos suponiendo que está todo relajado, o sea que todas las variables las dejo, en vez de valer 0 o 1, a las que son acople o no acople, las dejo variar en el rango 0 o 1, ¿tá? Con lo cual tengo un dominio ampliado. En este dibujo, el dejarle valer 0 o 1, y tal como están planteadas las ecuaciones en el SIMC, sería como decirle, te dejo que la máquina sea eso o cualquier cosa intermedia entre ese conjunto, o sea, entre este segmento del costo variable y el punto, ¿tá? O sea, si el acople, imagínense una variable entera A, que le llamamos acople de esta térmica. Si A es 0, vale este punto. Si A es 1, vale este segmento, que es la función de costo. Y si es 0,5, es como que valiera una térmica que tiene un segmento por la mitad por ahí, ¿tá? O sea, esas son las ecuaciones como están planteadas, que las vamos a ver. Pero entonces lo que quiero que vean es que por dejar variar la variable en forma libre, tengo un dominio más amplio que el original, un problema mucho más flojo que el original, y bueno, me dará una solución que me podrá servir o no. Observen otra cosa, en este ejemplo en particular, en que las variables esas que dejé libres, si valen 0 o valen 1, la función de costo del problema original coincide con la función de costo del problema relajado. Con lo cual, la cota que obtengo inferior, ¿tá? O sea, tengo una cota superior y otra inferior. En este caso, o sea, en el dibujo este, que me quedó sucio, lo que les estoy diciendo es que cuando puedo calcular en el original, que es que cuando las variables enteras toman el valor entero, o sea, valen 0 o vale un 1, estos dos puntos coinciden, ¿tá? Con lo cual la cota superior e inferior me quedaron iguales, con lo cual encontré la solución, ¿tá? O sea, en el caso particular de estas relajaciones, que es
lo hicimos de tal manera que cuando es factible la solución, o sea, cuando puedo calcular en el original, las funciones de costo son iguales, entonces, cuando encuentro una solución factible, ya estoy, ya acoté lo suficiente esa relajación. ¿Cómo funciona esto? Al final del día es así. Tomo el problema original, le relajo todas las variables enteras, o sea, lo que hago es todo lo más relajado posible, soluciono, e imagínense que la solución ya de pique, cuando soluciono esto, me da que todos los despachos de las máquinas quedaron o en el mínimo técnico o en el máximo, perdón, o en cero o en el máximo. O sea, que las variables que de acople que yo dejé libres en 0 o 1 quedaron en 0 o en 1. Si me pasó eso, ya logré con la máxima relajación que tenía un problema que el mínimo y el máximo me coinciden y es factible. Con lo cual ya terminé. De pique ya tuve la solución del problema. Ahora, supónganse que no, tuvimos la mala suerte que al resolver el relajado, algunas de las variables enteras quedaron a media marcha, o sea, quedaron en números entre 0 y 1, pero no exactamente 0 y no exactamente 1. Si es así, y ahora fíjense de lo que estamos hablando del despacho, donde tengo un conjunto de máquinas que tienen mínimos técnicos y tienen sus costos variables, y al dejar todas relajadas, lo que va a pasar es que el optimizador ve primero el problema como si las máquinas tuvieran un costo variable medio igual a estar a plena carga. Las más baratas de todas las va a despachar en la base, las más caras van a quedar sin despacharse, en el medio van a quedar algunas que margina. Si la que margina no le da, o sea, el juego al final va a ser entre dos o tres de las que quedaron cerca de marginar, que va a ver si el mínimo técnico le da, no le da, ese tipo de cosas. Con lo cual, al relajar todo, por el orden propio de las cosas que pone lo más barato primero y lo más caro después, ya es bastante alentador suponer que voy a tener el problema de máquinas a medio despachar con aquellas que quedan compitiendo por marginar y no con la más barata y la más cara. Con lo cual ya elimino de pique un montón de problemas. Bueno, ¿cómo actúa esto? Es todo relajado, detecto que hay una de las máquinas que quedó, una de las variables enteras que quedó, pónganle en 0,7 en vez de en 1, entonces digo, bueno, no tuve tanta suerte, voy a abrir mi árbol de relajaciones de acuerdo a esa variable, imponiéndola en 0 e imponiéndola en 1. Lo que hice fue, en definitiva, desrelajé el problema que estaba totalmente relajado, imponiendo, abriendo en dos análisis. Supongamos que esta que quedó a media máquina va a 0 o supongamos que esta que quedó a media máquina va a 1. Y lo que hice es crear dos problemas, ¿tá? Este problema y este problema, que son como un ajuste del más relajado del todo, o sea, son dos un poquito más apretados, que lo hice imponiendo el valor de una variable en 0 o en 1 de esa variable, y dejé el resto de las variables que tenía relajadas, relajadas. Lo que yo ya sé es que lo que obtenga acá, como es una desrelajación del padre del nodo de arriba, el costo que voy a obtener hacia abajo siempre es mayor o igual que cualquier nodo que tenga más arriba, ¿tá? Porque es apretando el problema. Y entonces el problema que es padre de dos nodos es una relajación de los problemas que están más abajo, con lo cual sé que la solución del problema de arriba es de menor costo que la del problema de abajo. O sea, siempre que baje en este árbol, en definitiva, voy a tener costos mayores que más arriba. Y lo que estoy haciendo es apretando el problema, relajando cuando me muevo para abajo. Cuando llegue a este punto, primero vamos mejor vamos primero para el lado izquierdo, que es, la impuse en 0. Supongan que la impuse en 0 y tuve la suerte, el amarillito dice factible, ¿tá? Tuve la suerte que me dio factible. O sea que ya no preciso bajar porque sé que de todo lo que viene para abajo, que
en definitiva, la cota inferior y superior del problema me dio igual, con lo cual sé que esta es la función o sea, este valor es el del óptimo, y lo que obtenga para arriba ya está factible, no va a ser nada mejor que este. O sea, que es lo más bajo que puedo obtener, habiendo impuesto la X, una primera X en cero. ¿Tá? O sea, me quedo con este valor factible. Lo que no sé es si en el otro árbol de problemas que abrí, no habrá algún factible que sea menor que este. O sea, este es factible dado que impuse una variable en cero. Esa misma variable puesta en 1, puede ser que por allá abajo encuentre un factible, por ejemplo acá F6, que puede ser que sea mejor que este. Lo que sí sé es que si, o sea, la primera cosa que encontré es este. Este es mi mejor candidato hasta ahora como cota inferior del problema original, porque es en el árbol este de relajaciones encontré un factible, es factible en el problema original, no sé si es el factible mejor porque ya abrí el árbol de relajaciones, pero es mi mejor chance de que ese sea la cota inferior. ¿Tá? ¿Qué me permite hacer esto? Supónganse que aquí ya obtuve mi mejor cota inferior del problema original. Imagínense que aquí soluciono, me da algo que no es factible, o sea, que no, que todavía tiene algunas variables enteras que no dieron 0 o 1, sino que están a media máquina, pero que el F3, que el costo ya fuera mayor que F2. Ya sé que más abajo todo es mayor. O sea, que si hay alguno factible, es más caro que ese, que ya es más caro que mi mejor cota, con lo cual corto el árbol ahí. Eso es lo que está hecho aquí, ¿no? Que es, solucionó F3, le quedó XJ2, o sea, XJ1 fue el primero que relajó, XJ2 le quedó a media basta y dice, impongo en 0, impongo en 1. Resuelve y este número ya le quedó mayor que la función de costo le quedó mayor que en F2 y dice, corto, no sigo desrelajando este árbol porque ya sé que lo que venga de aquí para abajo es mayor que F2, que ya es factible, entonces tengo solución. Lo mismo puede seguir para el otro lado, o sea, al final del día va desrelajando, pero tiene altas chances de cortar los árboles de relajación. Una vez que encuentre un factible, donde por más que sea relajado le da mayor el costo que el factible, ya no sigue para abajo. ¿Tá? Y bueno, y esto lo que hace es que en vez de 2 a la 10 termine de repente, no sé, con problemas que son 2 a la 4, 2 a la 3, o sea, son apenas las máquinas térmicas que quedan cerca de marginal. Esto es lo que tiene el SIMC adentro para el despacho con los mínimos técnicos. O sea, tiene variables enteras y tiene el algoritmo este de programación entera mixta, que lo que hace es, lo que le acabo de mostrar aquí, es va de relajando, abriendo y solucionando. Pero él plantea un simplex, en cada nodo de esos está planteado un simplex, ese simplex tiene variables enteras, es una programación entera mixta, pero de un simplex, es lo que se llama un MIP simplex, y aplica esto que está acá. Bueno, aquí terminó esto que es lo que sería optimización básica, y esto lo que vamos a ver en una de las clases que viene es cómo se escriben los modelos adentro del SIMC y cómo esto termina ecuacionado en un simplex y dónde aparecen las variables enteras. Vamos a terminar por acá hoy, y lo que no sé si puse